Como ejemplo del control concurrente tenemos a Nissan, que como todos sabemos es un fabricante japonés de automóviles, pero vamos a centrarnos en una de sus nuevas referencias que es el Nissan Leaf. El Nissan Leaf es un coche compacto totalmente eléctrico que proporciona control concurrente a través de su sistema de transporte inteligente. Pero se preguntarán ustedes, ¿cómo un coche puede aportar control concurrente? Aquí están los motivos por la cual clasifica perfectamente para este tipo de control. Primero es que proporciona a los conductores información instantánea sobre la batería restante. También aporta información sobre los kilómetros que pueden recorrer antes de necesitar una recarga. Y también les ofrece información sobre la ubicación de la estación de carga mucho más cercana. Cuando el coche está enchufado para recargar, el sistema del coche llama al teléfono móvil del conductor una vez la carga está completada. Esto pues llegado el caso del que el conductor no esté cerca del automóvil. Son por estas razones y muchas más que el Nissan Leaf clasifica perfectamente para el control concurrente, ya que cualquier imprevisto o cualquier problema que se presente durante el proceso va a ser resuelto de manera instantánea. Como lo nombraba al principio, va a ser resuelto en tiempo real. Ahora tenemos el control de avance o también conocido como control preventivo. Este control es un mecanismo que se enfoca en recopilar información sobre las deficiencias de rendimiento antes de que ocurran, en lugar de corregirlos después. ¿Cómo se diferencia el control de avance de los otros dos tipos mencionados anteriormente? A diferencia de la retroalimentación y el control concurrente, que proporcionan información basada en los resultados, el control de avance proporciona información sobre las deficiencias de rendimiento mediante la monitorización de entradas en lugar de salidas, es decir, lo que ocurre antes en vez de lo que ocurre después. Por lo tanto, el control de avance busca prevenir o minimizar las deficiencias de rendimiento antes de que éstas ocurran. Un ejemplo clave en este control es Microsoft, el cual utilizó controles de avance para intentar prevenir problemas de software antes de que ocurran. ¿Y cuáles fueron los controles que utilizó? El primero, la capacitación preventiva. Lo que se hizo en este control fue que antes de desarrollar nuevas funciones para la última versión de su software Windows Server, Microsoft enseñó a 8.500 programadores experimentados nuevas técnicas para escribir códigos más confiables antes de solicitarles que desarrollaran nuevas funciones para Windows Server. Luego utilizó pruebas tempranas, donde Microsoft también desarrolló nuevas herramientas de prueba de software que permiten a los programadores probar exhaustivamente el código que han escrito anteriormente, es decir, mi entrada, antes de pasar el código a otros para que lo usen en las pruebas de beta de Windows 7. Y como resultado se ha logrado acortar el tiempo de desarrollo y Windows 7 se logra distribuir antes de lo programado. Para aprovechar al máximo el control de avance se deben seguir las siguientes pautas. La primera es una planificación y un análisis exhaustivo. Debemos recordar que el control de avance no puede improvisarse. Entonces, para prevenir fallos antes de que estos sucedan, una empresa o una compañía necesita entender bien su proceso, es decir, necesita saber bien qué es lo que está pasando y qué va a lograr al final de este. Una vez planifica cada etapa del proceso, lo que debe ahora identificar es los posibles riesgos que se pueden presentar. Cuando ya sabemos qué riesgos vamos a presentar a lo largo del proceso, yo debo plantear acciones preventivas que sean realmente una solución a estos problemas. ¿Para qué? Para que si se llega a presentar este proceso a futuro ya no tenga ningún problema y fluya de manera correcta. Vamos a ejemplificar esto con el ejemplo que les di anteriormente de Microsoft. Microsoft utilizó esta pauta de planificación para capacitar a sus programadores antes de iniciar el proceso,
Todo esto con el fin de que si se presenta un error en el código o en la programación, ellos sepan resolverlo y no atrase el proceso y todo se cumpla en el tiempo estimado. La segunda pauta es la discriminación cuidadosa al seleccionar las variables de entrada. Cuando hablamos de variables de entrada nos referimos a los recursos, a los datos o a las acciones que van a ser utilizadas durante todo el proceso. Debemos tener en cuenta que no todas las entradas tienen el mismo impacto en lo que se va a realizar. Es por esto que el control de avances siempre elige las más importantes. Para entender esto de una mejor manera, vamos a devolvernos al ejemplo de Microsoft. ¿Qué hizo Microsoft? Al momento de desarrollar el software, ellos identificaron su variable crítica, que en este caso es el código fuente, el código base en el cual empezaron a trabajar hasta obtener el Windows Server. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ellos empezaron a hacer adecuaciones, a ver qué servía, qué no servía, hasta que lograron lo que ellos realmente querían y así continuar con el proceso. En tercer lugar tenemos, el sistema de avance debe mantenerse dinámico. Para nadie es un secreto que el entorno de los negocios cambia y junto a esto también cambian las tecnologías, los procesos, los clientes, las regulaciones, entre otros. Es por esto que el control de avance nunca puede ser estático y al contrario debe adaptarse a nuevas circunstancias y las medidas preventivas que se tomen deben actualizarse constantemente. En la siguiente pauta se debe desarrollar un modelo del sistema de control. Para usar el control de avance de manera eficaz, lo que la empresa necesita es un modelo o un esquema del proceso. ¿Y en qué se basa este modelo o esquema? Básicamente en tres preguntas. Primero, ¿qué está entrando a mi sistema? Segundo, ¿cómo transformo esas entradas? Y tercero, ¿dónde están los riesgos? Este modelo ayuda a visualizar y entender qué entradas deben controlarse y cómo las debo controlar de acuerdo a los riesgos que se presenten. En el puesto número 5 tenemos la siguiente pauta. Los datos sobre las variables de entrada deben recopilarse periódicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que no basta con mirar las entradas una sola vez. Lo que se necesita acá es una recopilación constante de datos. ¿Y para qué la empresa o la compañía necesita estar recopilando periódicamente sus entradas o sus datos? Es muy sencillo. Primero, para ver las tendencias y segundo, para detectar los cambios o las desviaciones a tiempo. Ejemplificando esto con Microsoft, lo que ellos hicieron fue evaluar constantemente el rendimiento del código fuente durante el desarrollo del proceso, es decir, durante el desarrollo de su nuevo Windows. La pauta número 6 nos dice lo siguiente. Los datos sobre las variables de entrada deben evaluarse periódicamente. Debemos tener mucho cuidado con la pauta anterior y no confundirlas, ya que una relaciona de que los datos deben recopilarse periódicamente y la otra nos dice que deben evaluarse periódicamente. Trabajan en conjunto y van de la mano, pero no son lo mismo. Cada una tiene su propio enfoque. En este caso, la número 6 lo que nos dice es que después de recoger y recopilar los datos hay que analizarlos, hacer un análisis exhaustivo. Y durante ese análisis podemos hacernos las siguientes preguntas. Primero, ¿las entradas están dentro de los estándares esperados? ¿Están empezando a desviarse? ¿Se necesita ajustar algo? Cada análisis que se hace es esencial para tomar decisiones preventivas a tiempo. Y por último, el control de avance requiere acción. ¿Qué nos quieren decir en esta pauta? Sabemos que el propósito del control de avance no solamente es observar, sino también actuar. Actuar en el momento oportuno y de manera concreta. Entonces, ¿qué pasa si encontramos un posible problema a lo largo del proceso? Lo que debemos hacer es corregir nuestra entrada. Y una vez se corrige la entrada, se deben tomar medidas de ajuste o prevención de manera inmediata, en el momento en el que ocurre. Y en conclusión, cada una de estas pautas son establecidas con el fin de que el control de avance sea algo que funcione correctamente y al mismo tiempo sea de beneficio tanto para la compañía o para la empresa que desee implementarlo. Bueno, ahora les voy a hablar de cómo el control no siempre vale la pena ni es posible.
Acá viene la primera pregunta, que es ¿cuándo hay control? Bueno, el control se logra cuando el comportamiento y los procedimientos se ajustan a las normas y se alcanzan los objetivos de la empresa. Pero ¿cuándo se pierde? Bueno, básicamente cuando pasa exactamente lo contrario. Es decir, cuando el comportamiento y los procedimientos no se ajustan a las normas y no se alcanzan los objetivos. Pero acá viene la pregunta más importante desde mi perspectiva. ¿Por qué es importante mantener el control? Bueno, mantener el control es importante porque la pérdida de este impide que se alcancen los objetivos de la organización. Si ya en llegado caso se llegara a perder por cualquier motivo, los gerentes deben preguntarse tres cosas fundamentales. ¿Qué salió mal? ¿Qué se pudo haber hecho diferente? ¿Y qué medidas correctivas se deben tomar para que no vuelva a ocurrir? Ahora, la rentabilidad en la implementación del control. ¿Qué tan rentable es implementarlo o no? Como ya mencioné antes, no siempre es rentable implementar el control ni posible. Para determinar si es rentable, los gerentes deben evaluar muy cuidadosamente los costos de la regulación. Es decir, si los costos superan sus beneficios, esto resultaría directamente en que el control no es rentable. Un factor que se suele pasar por alto al analizar los costos del control es que también puede llegar a generar consecuencias imprevistas. Es cierto que los sistemas de control son importantes porque ayudan a empresas, y no solamente a las empresas, sino también a los gerentes y a los trabajadores, a lograr los objetivos de estas. Pero no todo es perfecto. Así como solucionan problemas, también pueden llegar a crear otros. Bueno, acá les traigo un caso de un sistema de control de calidad llamado Six Sigma, desarrollado originalmente por Motorola. Este tiene como objetivo producir máximo 3 o 4 piezas defectuosas por cada millón de piezas fabricadas. Gracias a esto, pues se hacen productos de alta calidad, pero sin embargo, lograr ese nivel de precisión puede llegar a dificultar la innovación, ya que el sistema se enfoca demasiado en la eficiencia y en evitar los errores. George Buckley asumió el cargo de director ejecutivo de 3M. En el momento que llegó, descubrió que la empresa, que es conocida mundialmente por su capacidad de innovar, había perdido su creatividad. Esto ocurrió porque bajo el liderazgo de su predecesor, 3M se centró demasiado en la eficiencia, tanto así que despidió 8.000 empleados, y pues esto se debió a que adoptó las prácticas de Six Sigma. Si bien esta decisión redujo costos para la empresa, destruyó la creatividad, que era la característica principal de la empresa. Y es que el objetivo de Six Sigma es eliminar desperdicios, lo cual es lo contrario de la innovación, ya que ésta requiere probar muchas ideas. Incluso si la gran mayoría de estas se desechan, pues se trata de buscar una o dos que puedan salir al mercado y que sean totalmente viables. Así que por esa razón se cree que Six Sigma estaba destruyendo la cultura de innovación de 3M y destruyendo también así como la esencia de la empresa.